Ven a la mesa que Jesús te está esperando. Era jueves por la noche, el primer día de los panes sin levadura, y los discípulos le preguntan a Jesús que dónde iban a celebrar la Pascua. Entonces Jesús le dice a Juan y a Pedro que vayan a la ciudad y al primer hombre que encuentren lo sigan, que él los llevaría a su casa y en su casa les preguntaran al padre de familia que dónde estaba el lugar preparado para que el Señor y sus discípulos comieran la cena. Así que Pedro y Juan lo hacen y cuando llega la noche tenemos la escena de la Santa Cena. Esta historia la podemos encontrar en los 4 evangelios, pero quiero resaltar el pasaje de Lucas, porque en el versículo 15 se menciona algo que Jesús le dice a sus discípulos y en los otros 3 evangelios no aparece. El versículo 15 cuenta que Jesús les dice: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que perezca? Porque sí, efectivamente Jesús estaba solo unas horas de ser llevado ante el concilio y ser juzgado como un criminal hereje para ser crucificado. Ese era Jesús de Nazaret en ese momento. 4 días antes, en domingo, Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén montado sobre un pollino. Una entrada en la que mucha gente lo esperaba, mucha gente que lo conocía, que lo seguía, que escuchaba sus prédicas. Lo honraban tanto que arrancaban palmas de los árboles para tendérselas en el camino. Aplaudían, lo aclamaban, querían coronarlo como rey 4 días antes, pero ahora tenemos una escena donde él está solamente con 12 de sus discípulos, los 12 que él escogió, sentados a la mesa para comer una última vez la cena. Ve el paralelo entre estas dos situaciones. El Jesús que estaban aclamando ahora a todo el mundo, ahora estaba sentado en un momento de intimidad con los que él amaba, preparándose para morir. Parte el pan y reparte el vino y les explica el significado de esto a sus discípulos. El pan representa mi cuerpo que va a ser molido por vuestros pecados y el vino representa mi sangre que va a ser derramada y va a ser la marca de un nuevo pacto. Luego de que Jesús les explica eso a sus discípulos, a que no adivinan qué dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Es decir, tenemos sentado a un traidor que me va a vender. No está hablando de otra persona, sino de Judas. Entre los 12 estaba el traidor. Yo admiro a Jesús. Mi pregunta es: ¿cómo no admirarlo? Carácter es cenar con Judas y tratarlo con amor, aún sabiendo que te va a traicionar. Pero de eso se trata el mensaje que te quiero dar hoy, porque Jesús llama a la mesa a pecadores. No pienses que la iglesia es un museo de santos, cuando la iglesia realmente es un hospital para los pecadores. A Jesús lo criticaban los fariseos y los hipócritas y le decían: ¿por qué te sientas a la mesa con prostitutas, con ladrones, con toda esta gente enferma? La gente en ese tiempo despreciaba a los enfermos. Y Jesús le respondía: ven acá, ¿quiénes son los que necesitan un médico? ¿Los que están sanos o los que están enfermos? Así el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, él mismo decía: viene a llamar al arrepentimiento a pecadores, no a aquellos que se creen justos. Porque aquellos que se creen justos, por su propia justicia van a ser juzgados. Pero aquel que es capaz de reconocer que nada bueno hay en él, que es un pobre pecador inmundo y que necesita su Salvador para poder tener esperanza en esta vida, ese es al que Jesús recibe en sus brazos, lo ama y lo salva. Y en la mesa suceden esas dos cosas. Primero hay confrontación. Jesús te sienta a la mesa y te dice: ven acá, siéntate conmigo, porque aquí es donde vamos a rendir cuentas. Aquí es donde yo te voy a mostrar tus pecados para que te des cuenta de que hay mucho que tienes que dejar atrás. Aquí en la mesa es donde nos sentamos y nos ponemos a cuentas, ¿ok? Y a pesar de que hay un llamado de atención, por más fuerte que sea, también hay perdón. Hay reconciliación, hay misericordia para aquel que está dispuesto a recibirla. Pero lo más bonito de todo esto es que al principio Jesús es el que empieza diciéndoles: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Porque antes de que yo muera, antes de que todo acabe, yo quiero que ustedes se den cuenta nuevamente de que sin mí nada son. Por esa razón es que voy a morir, pero quiero que ustedes sepan el fin de aquel sacrificio, con qué propósito lo hago. Porque cuando se dan cuenta de eso, sabrán realmente que necesitan la salvación y serán salvos. Antes no. Cuando Israel fue esclavo de Egipto y ocurrieron los eventos de las plagas, el último suceso fue la muerte de los primogénitos. Cuando pasó el ángel de la muerte, Dios había mandado a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que marcaran la entrada de sus casas con sangre de un corderito, para que cuando el ángel de la muerte pasara de esas casas y no metiera la mano ahí. La sangre de un corderito inocente era la señal de que esa casa estaba cubierta, de que ahí no iba a haber muerte. Un
inocente había pagado por eso. Y eso era lo que le estaba tratando de decir Jesús a sus discípulos esa noche. Yo voy a morir, pero ¿sabes para qué? Para que mi sangre sea derramada y pueda yo marcarte con ella, para que ya no haya muerte, ni aguijón de muerte que pueda atentar contra tu vida. Ya la muerte está vencida, ya no hay aguijón y aunque pase no te va a tocar, porque mi sangre está puesta sobre ti. La belleza de esta simbología hace que sea imposible decirle, ¿sabes qué? No, Jesús, yo no acepto tu sangre, no acepto tu salvación. No. La mesa es un momento íntimo que Jesús quiere tener contigo. Un momento de encuentro donde puedas verlo a Él y Él te pueda ver a ti. Donde puedan conversar y donde tú puedas ser confrontado. Y Dios anhela ese momento, no para que te sientas más pecador o para que te sientas mal, sino para que te des cuenta de que hay esperanza de salvación en su sacrificio y en su sangre si decides aceptarlo. Así como hay confrontación, también hay perdón y misericordia. Hay un momento de consuelo y de amor, de misericordia, un momento de intimidad que Jesús está esperando tener contigo. ¿Cuándo le vas a decir que sí? A lo mejor Jesús está tocando tu puerta hoy. No demores en abrirle. La pregunta de hoy es, ¿vas a venir a la mesa con Jesús? Y si lo haces, ¿cómo vas a salir de ella? ¿Huirás cuando seas confrontado? ¿O aceptarás ver tus errores y aceptarás el perdón y la misericordia de Cristo? Y si eres cristiano y has empezado la carrera, pero fallaste nuevamente, terriblemente, descuida. Ven a la mesa, que hay perdón para ti. Un abrazo. Que Dios los bendiga.